ustedes? Esperemos que estén muy bien, agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo este tiempo en esta serie que la hemos llamado La Armadura de Dios, en la cual semana a semana estamos compartiendo algunos de esos elementos que el apóstol Pablo va describiendo en el libro a los Efesios, capítulo 6, en el cual, como hemos dicho en el primer día que comenzamos esta serie, dijimos lo que Pablo estaba pensando básicamente era la seguridad y la certeza de que las personas que estaban recibiendo esa carta puedan ponerse esos elementos. Les iba a garantizar que después de haber acabado el tiempo de crisis, después de haber terminado el tiempo difícil, iban a poder estar firmes. Firmes significaba que iban a poder estar listos para poder continuar con la vida. No iban a estar heridos, no iban a estar deprimidos, no iban a estar caídos, sino que iban a estar firmes y listos para cuando los días buenos lleguen, poderlos aprovechar al 100%. Es por eso que estamos compartiendo estos elementos de los cuales creemos que son esenciales para nuestra vida y esperamos que hayan podido irlos viendo semana a semana. En el día de hoy vamos a ver el quinto elemento, que es el casco de la salvación. El casco de la salvación acuérdense que Pablo estaba pensando en el soldado romano, y el casco romano era algo bien vistoso, era algo lindo, estaba hecho de bronce y tenía arriba una pequeña extensión donde seguramente lo habrán visto en las películas, o sea, como usaban una especie de peluchines rojos que iban hacia atrás, si era un soldado común, y iban medios cruzados así, si era un soldado de mayor jerarquía. El casco era de bronce y por dentro estaba protegido para que si en algún momento alguna espada o algún elemento golpeaba sobre sus cabezas, el primer elemento, el bronce, los protegiera de la espada, y al mismo tiempo la protección interna haga que su cabeza no sea resentida, ¿sí? Cuando pensamos en el casco, pensamos en la protección de los pensamientos probablemente. Y Pablo dice que el casco es el casco de la salvación. Y yo quiero en esta tarde poder compartir algo acerca de la salvación, porque la salvación es una palabra muy, muy común en medio de aquellos que creemos en Dios. Es decir, es una palabra esencial del Evangelio, es una palabra que está en el vocabulario de todos nosotros. Todos nosotros hemos usado esa palabra muchas veces, y es más, es una palabra incorporada dentro del cristianismo, la palabra salvación. Es una palabra esencial. La pregunta es cuánto sabemos acerca de la salvación. O sea, ¿qué es para nosotros la salvación? Es algo muy difuso. Para algunos puede ser Dios me salvó a mí, Dios en Cristo me salvó, la muerte de Cristo en la cruz me trajo salvación a mi vida. Es decir, somos diferentes palabras y cada uno de nosotros muchas veces tiene definiciones diferentes muchas veces de acuerdo a nuestras experiencias, de lo que es la salvación. Yo creo que en esta tarde usted y yo podemos caminar sobre 4 palabras que son las que marcan la esencia de la salvación. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo estaba pensando cuando hablaba de salvación? ¿Qué incluye la salvación? Básicamente, después usted quizás pueda agregarlo, estudiarlo y mejorarlo, pero ¿qué incluye la salvación? Básicamente la salvación incluye 4 figuras de la escena diaria de la vida de las personas que habitaban el pueblo de Israel o en la época de Pablo. La primera imagen es una imagen del templo, que es la imagen de la propiciación. La propiciación era las ofrendas que se ofrecían por causa de los pecados. O sea, si usted recuerda o hace un poco de historia, verá que en los templos, en el templo de Jerusalén, en todos los templos, lo que las personas hacían era que traían animales a fin de sacrificarlos, y que ese sacrificio de ese animal sea propicio por sus pecados, es decir, los reemplace en sus pecados. Calme de alguna manera. La propiciación tenía la idea de calmar la ira de Dios, calmar a Dios a través de un sacrificio. Esa era la imagen que tenía. Entonces la primera imagen que habla de la salvación es la propiciación. La segunda imagen que habla de la salvación es la palabra redención, que es una palabra que tiene que ver con el comercio. Era algo bien conocido en medio del pueblo, el tema de la redención. La redención era comprar algo, pagar algo que era de uno y que lo había perdido y que ponía el dinero y lo recuperaba.
Esa era básicamente la idea de redención. El tercer concepto que tiene que ver con la salvación es la palabra justificación, que era una palabra de la justicia, ya no era ni del comercio ni del templo, ahora era una palabra de la justicia, era declarar a alguien justo, era declarar a alguien que estaba, el que habían sido puestas las evidencias y había sido declarado justo. Y la cuarta palabra que tiene que ver con la salvación es la palabra reconciliación, que acá la imagen ya nos lleva a las casas, en donde la reconciliación tenía que ver con dos personas enemistadas dentro de una casa, de una familia que se reconciliaban. Entonces queremos ir desarrollando con algunos pasajes bíblicos estas cuatro palabras para que nos ayuden a entender de qué se trata la salvación, de esta palabra que es bien conocida por nosotros. La primera palabra que vamos a ver es la palabra propiciación, que es una palabra que probablemente usted haya escuchado y que le haya pasado rápidamente por no entenderla o por no saber de qué se trata. Como dijimos hace unos minutos, la propiciación tenía que ver con calmar la ira de Dios. Fíjense en lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios está airado con todo lo que tiene que ver con el mal en sus formas, no con el ser humano como tal, sino con la expresión del pecado. Y el hombre, el ser humano, se convirtió en un portador del pecado. Entonces, por ser portador del pecado, se convirtió también en foco de la ira de Dios, del enojo de Dios. No desde la perspectiva de un Dios que va a destruir todo para hacer justicia, sino de un Dios que está enojado con lo que está pasando. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice, que lo primero que la salvación hace, la primera expresión de la salvación, es que Dios, al ver a Cristo y ese sacrificio, porque la propiciación era, el objeto de la propiciación era Dios y el medio fue Dios. Es decir, dado que el hombre no pudo hacerlo, ¿qué pasó? Vino Dios, se hizo hombre y se hizo propiciación para calmar la ira de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que en la obra de Cristo, en la sangre de Cristo, lo primero que ocurrió es que la ira de Dios se calmó. Es decir, Dios vio en Cristo el sacrificio perfecto para cubrir los pecados de todos los hombres. ¿Sí? Para cubrir el pecado. Es como que Dios dejó de ver el pecado, porque cuando ve a Cristo, ve la obra consumada de Él, y con eso Él ya tiene paz. La segunda palabra que tiene que ver con la salvación, y es muy importante que todos nosotros la tengamos en cuenta, es la palabra redención. Vamos a usar un texto bíblico, Colosenses 1:13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como dijimos hace unos minutos, redimir era volver a comprar algo que a uno le pertenecía. Era algo que estaba establecido dentro de las leyes del comercio de la época. La redención fue por causa del pecado. Y de todos modos, de todos los estragos que el pecado había provocado. Es decir, en la eternidad nosotros estábamos limpios y justos delante de Dios. Es más, éramos uno con Dios. El pecado provocó que nos separemos y que perdamos esa comunión con Dios. Lo que la redención hace es que paga el precio del pecado y de sus consecuencias. Por eso la Biblia dice que nosotros no éramos capaces de poder cubrir ni de pagar la obra de esa salvación, porque el peso de nuestros pecados fue cargado en la cruz para que nosotros hoy en día, a nivel legal, nosotros hayamos sido redimidos. Es decir, Dios vino y pagó el precio para cubrir y recuperarnos. ¿Cuál era el precio? Un alto precio. ¿Cuál fue el precio? Cristo. La muerte de Cristo para cubrir nuestros pecados
y ser devueltos a la vida de Dios. La tercera palabra que tiene que ver con la salvación es la palabra justificación, también muy conocida por nosotros. Romanos 8, por ejemplo, es un pasaje que habla mucho de la justificación. Versículos 33-34. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La imagen ahora se traslada del ámbito del comercio al ámbito de la justicia. Y en esta esencia la salvación lo que hace es que usted va al ámbito legal y usted ya no tiene condenación. Por eso la palabra dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque su obra nos justificó. Es decir, la obra de Cristo lo que hizo fue traer papeles legales en la justicia para recuperar nuestra libertad y librarnos de lo que nos condenaba. La obra de Cristo hizo de que lo que a nosotros nos condenaba quede cancelado porque Él justificó y ocupó nuestro lugar. Cuando Cristo ocupa nuestro lugar, lo que hace es que reemplaza nuestra condenación y fue condenado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados. La cuarta palabra que tiene que ver con la salvación es la palabra reconciliación. La palabra reconciliación podemos encontrar en 2 Corintios 5, versículos 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, pasaje bien conocido, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como decíamos recién, la palabra reconciliación nos lleva a la escena familiar. Y la reconciliación lo que provoca es paz con Dios. Es decir, la primera reconciliación que se provoca por la obra de la salvación es que nosotros éramos enemigos de Dios y somos reconciliados. Es decir, nos volvemos a amistar, nos volvemos a amigar con Dios. Ya no pertenecemos a un bando al cual Dios está enfrentado. Pertenecemos a una familia de la cual Dios nos ha hecho parte y nos ha reconciliado. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Somos reconciliados con Él. Somos reconciliados con Dios, somos reconciliados con su diseño y propósito, y en tercer lugar somos reconciliados con su pueblo o con su expresión en la tierra, con la iglesia. Son los tres niveles de reconciliación. Primero usted se reconcilia con Dios. A reconciliarse con Dios, lo que va a provocar es que usted se va a reconciliar con el propósito eterno de Dios. Y como tercer consecuencia de la reconciliación, usted se va a reconciliar con lo que expresa ese propósito eterno, es decir, con la iglesia en la tierra. Volviendo y resumiendo este asunto, esta obra de la sustitución de Cristo a favor nuestra, esta obra de salvación, lo que provocó fue que Cristo en la cruz calmó la ira de Dios. Cuando calma la ira de Dios, ¿cómo fue calmada esa ira? Por un precio que se pagó, y esa es la redención. Una vez que se pagó ese precio, ¿qué fue hecho? Se llevaron los papeles a la justicia y se mostró que ya estaba pagado, que ya tenía derecho a estar libre. Y ese hecho de quedar libre hace de que vuelva a tener la amistad, la reconciliación, de vivir en plenitud de paz con Dios. Dios quiera que en cada una de nuestras vidas los conceptos de la salvación puedan hacerse vida. Que usted pueda estudiar esto por su cuenta y profundizar y verá qué rico es, qué rica es nuestra salvación, qué rica es la obra, para que no solo usted tenga un concepto vago acerca de la salvación, correcto pero vago, sino que usted pueda entenderlo en mayor profundidad, el tamaño de la obra de Cristo a favor de nuestras vidas. Le deseamos un día de paz y un tiempo de paz para usted, su casa y todos los que lo rodean.